Ok. ¿Se escucha bien, más o menos cortado? ¿Cómo se escucha? Hasta ahorita yo lo escucho bien. ¿Ya ven lo que estoy proyectando? Sí, profe. Lo que pasa es que cambié de locación y quiero ver que también está en internet aquí. Ok. Entonces, el día de la última vez que nos vimos, estamos resolviendo ejercicios relacionados con banco de tubos. En esta unidad, el flujo de calor externo, pues es el principal objetivo de la unidad en el cual ustedes puedan analizarlo. ¿Ok? Recuerden que el flujo externo o los mecanismos de transferencia de calor por convección, pues involucran ciertas condiciones, ¿no? El primero que estamos viendo es el flujo externo y dentro del flujo externo pues existen varias geometrías. Inicialmente vimos la geometría de placas planas, entonces el flujo que fluye a través de una placa pues extrae una cierta cantidad de calor y esa cantidad de calor pues va a influir directamente en el proceso de la temperatura, de la reducción o del aumento de la temperatura. Por otro lado, habíamos estado trabajando con otras geometrías como son los cilindros y un conjunto de cilindros, en este caso, pues los bancos de tubo. ¿Sí? En los bancos de tubo existen ciertas características, como los cuales son que el fluido va inicialmente, antes de que entre en contacto con el banco de tubos, tiene una velocidad. Esa velocidad en este caso es de 5.2 metros por segundo. Es la velocidad antes de que entre al banco de tubos. Sin embargo, existen diferentes arreglos del banco de tubos. Puede ser que sean alineados o escalonados. Entonces, si son alineados o escalonados va a depender la reducción de la área. Cuando un fluido fluye en una área y se ve forzado a fluir a través de un área con menor, pues ahora sí, menores dimensiones, lo que va a producir es un aumento o una aceleración del fluido. ¿Sí? Esto se debe a partir de la ecuación de continuidad. Entonces, eh, este tipo de ejercicios nos permiten identificar la relación que existe entre el número de tubos y ciertas condiciones, como las condiciones del fluido que fluye a través de los tubos y el fluido que fluye en la parte externa de los tubos. En este caso dice que se va a calentar aire. Bueno, lo voy a volver a leer, ¿no? Se va a calentar aire al pasar sobre un banco de tubos de 3 metros de largo. En el interior de estos tubos se condensa vapor de agua a 100 grados Celsius. El aire se aproxima al banco en una dirección perpendicular a 20 grados Celsius y una atmósfera, con una velocidad media de 5.2. Entonces, aquí va a haber el fluido de trabajo que habíamos analizado era el aire. ¿Sí? El aire que va a fluir, que tenemos 20 grados Celsius a la entrada y a la salida no lo conocíamos, pero la temperatura de la superficie del tubo era de 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, dice que el aire va a pasar a través de tubos que llevan agua, que va a condensar a 100 grados Celsius. Entonces, esos datos son muy importantes. Recuerden que nosotros tenemos que evaluar una temperatura media aritmética del fluido que estamos analizando, en este caso es el aire. Vamos a hacer el análisis de la cantidad de energía que se extrajo del aire y para esto necesitamos evaluar el número de Prandtl, el número de Reynolds y el número de Nusselt. Entonces, más o menos fue lo que hicimos, ¿ok? Entonces, ahí dentro de los datos pusimos que la temperatura en la superficie de los tubos son de 100 grados Celsius, la temperatura inicial es de 20 grados Celsius y la temperatura ese subíndice E, recuerden que es de exit, entonces ese pues ya se queda así. Es una incógnita, ¿no? Que no conocemos, la longitud de los tubos, la separación o el paso entre tubos, el diámetro del tubo, la velocidad a la cual va fluyendo el aire en corriente libre, que es de 5.2 metros por segundo,
Y empezamos a establecer algunas condiciones, entre las cuales, por supuesto, que es el flujo de calor, la ley de enfriamiento de Newton, que establece que el flujo de calor es igual al coeficiente de convección multiplicado por el área superficial, multiplicado por la temperatura media logarítmica. La temperatura media logarítmica se utiliza para este tipo de ejercicios, que son los bancos de tubos, donde la temperatura media logarítmica relaciona esas tres temperaturas: temperatura de entrada, la temperatura de salida del fluido de trabajo y la temperatura de la superficie a la cual está en contacto el fluido. ¿Ok, muchachos? Entramos en algunas consideraciones, como es suponer una temperatura a la salida. Esa temperatura a la salida, pues nosotros supusimos inicialmente que iba a ser 40 grados Celsius para encontrar una temperatura media aritmética. Esta temperatura media aritmética, evaluamos las propiedades como la conductividad térmica, la densidad, la viscosidad y por supuesto que también, ¿qué más? Y la capacidad calorífica. Y el número de Prandtl. El número de Prandtl es para la temperatura media aritmética y también utilizamos el número de Prandtl para la superficie. A la temperatura de la superficie son 100 grados Celsius y tenemos los números de Prandtl con los cuales evaluamos el número de Reynolds, el número de Nusselt. Pero antes de evaluar el número de Nusselt, tuvimos que haber encontrado el número de Reynolds. El número de Reynolds es la evaluación de la velocidad máxima, no es la velocidad que nos da el problema de corriente libre, es la velocidad máxima, recuérdenlo, aquí está. La velocidad máxima es de 8, perdón un segundo, aquí está, es de 8.6 metros por segundo, y después la velocidad de corriente libre es de 5.2. Usualmente cuando el fluido, les vuelvo a repetir, pasa a través de una sección pues más pequeña, lo que se pretende es que el fluido se acelere. Entonces, es por eso que tenemos 8.6. Entonces, utilizamos esa fórmula, esta que está aquí, para encontrar la velocidad máxima, donde aquí nos habla del paso, es el paso transversal del banco de tubos y también el diámetro del tubo. Ahora bien, tenemos que evaluamos el número de Reynolds y después evaluamos el número de Nusselt. Después del número de Nusselt encontramos el coeficiente de transferencia de calor por convección. Claro, por supuesto, todo esto desde tablas. Recuerden que una vez que evaluamos el número de Reynolds, tenemos que irnos a tablas e identificar primero el tipo de arreglo del cual es el banco de tubos. Si es un banco de tubos alineado o es un banco de tubos escalonado. Si es un banco de tubos alineado, pues existen ciertos rangos del número de Reynolds y cada rango nos establece una ecuación para el número de Nusselt, el cual, les vuelvo a repetir, está en función del número de Reynolds, el número de Prandtl, para el número de Prandtl evaluado a la temperatura media aritmética y el número de Prandtl evaluado en la superficie. Después lo que tuvimos que hacer es evaluar la temperatura de la salida para corroborar que nuestra suposición estaba pues en lo correcto. Entonces, la temperatura a la salida va a ser igual a la temperatura de la superficie menos la temperatura de la superficie menos la temperatura inicial multiplicado o elevado, al exponente a la menos el área de la superficie, H, que es el coeficiente de convección, Cp, que es el calor específico, y M, que es el flujo másico. Entonces, el área de la superficie o el área superficial en el cual va a entrar en contacto el fluido, en este caso el aire, con el banco de tubos, es el número de tubos multiplicado por pues, el perímetro, ¿no? El perímetro y la longitud, que es lo que tenemos ahí en la ecuación. Entonces, de una área superficial de 30.15. Y después tenemos que evaluar el flujo másico. Pero resulta ser que el flujo másico lo podemos evaluar desde el inicio del fluido cuando entra al banco de tubos. Entonces, el banco de tubos tenemos una velocidad de 5.2, tenemos un área, esa área corresponde a la longitud de entrada, donde la longitud de entrada va a ser igual al número de pasos transversales, al paso transversal por el número de tubos. Entonces, el paso transversal, pues ya tenemos que era un valor de 0.4 y el número de tubos por cada fila es de 10, 0.04 por 10 por la longitud que es 3 nos va a dar el área de entrada. Entonces, aquí muchachos necesito que me ayuden porque no traigo mi calculadora. ¿Cuánto les dio el flujo másico? La densidad, aquí teníamos el valor de 1.164.
es la velocidad y el área, y que me van a tener que dar el flujo másico, kilogramos sobre segundo. ¿Sí? ¿Sí están ahí todavía? Ok, Tarik, gracias. Después del 5.2 que iba el valor de 0.04 por 10 por 3. O sea, 30 por 0.04, que debe de ser como un 12. Bueno, no sé. ¿Cuánto es? ¿Están ahí o no? El 10 por 3 por 0.4 es 1.2, profe. 1.2 metros cuadrados. Ok. Oh. A ver qué dicen sus compañeros. Es que hoy 7.26. Sí, muchachos. Pues chéquenla. Una vez que tienen el flujo másico, ya pueden evaluar la temperatura. O sea, esta ecuación. Esta que está aquí. Ya la pueden evaluar. Donde TS, pues vale 100. Menos
TS menos 20 son 80, exponente a la menos 30.15 multiplicado por el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es 117.62, y después lo dividen entre la capacidad calorífica, que es, también ya lo habíamos evaluado, es 1007 joules kilogramo Kelvin, y finalmente el flujo másico, que es el valor que acaban de obtener. ¿Ok? Ok. Esto les da el valor, muchachos. Profe, ¿le puedes subir otra vez, por favor? ¿Ahí? Sí, gracias. Eso de exp era nada más elevado a eso. Sí, ¿Qué? exactamente. Te lo voy a poner, mira. Este S menos TI, todo eso lo tienes que poner a la menos a S sobre CP flujo máximo. ¿Sí? El puesto es menos TS. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Ahorita regreso, ok.
Ok, muchachos, listo. ¿Cuánto les dio la temperatura? ¿Sí lo lograron? No. A mí no me sale, profe. Ok, vamos a sustituirlo porque están sufriendo. Dice la ecuación que es la temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de la superficie menos temperatura de salida, digo de la superficie menos la temperatura de entrada, todo elevado a la menos, si no mal recuerdo, es el área superficial H sobre CP y el flujo másico. Entonces, sustituyendo esos valores, debería de ser 100 grados Celsius menos, aquí son 100 grados Celsius menos 20 grados Celsius, todo elevado a la menos 30.15, es el primer valor. El valor de H, ¿cuánto vale? Aquí lo tenía, era 117 sobre el valor que me acaba de dar 7.26, que multiplica. Todo este valor está elevado, muchachos, todo esto que está aquí. Y es 1007. Entonces aquí debería de ser 1007. Y el otro valor es 117.62. Entonces ese valor lo deberían de obtener. A ver, chéquenlo. Porque ahora sí no traigo calculadora. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué no se supone que lo que usted puso elevando es un... Bueno, yo había notado que era Euler elevado a lo que puso usted. A ver, déjame ver. Es lo que estoy pensando, que a lo mejor es que me equivoqué. Estoy revisando el libro. Porque puede ser que sí. Dice EXP, no dice Euler. Porque
Pues sí, pues como viene de la ecuación del logaritmo, el logaritmo es con el Euler. Ujú. Sí, miren, esa ecuación que estamos analizando viene de la ecuación del... Aquí, miren. De aquí. Entonces, para eliminar un logaritmo natural es con Euler, ¿no? Pero en el libro dice exponente. Con exponente sale igual a 100, bueno, 99.8. ¿Y con Euler? A 50 y algo. Pues es que el libro aquí me dice... Bueno, no, lo más seguro es que sea Euler, muchachos, porque no me había dado cuenta. O yo, cuando pongo el código, digo exponente, le pongo así. Entonces, sí, lo más seguro es que sea Euler. ¿50 y cuánto te dio? 50.84. Es un Euler, ¿no? A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, este valor, no sabemos si está bien o está mal. Sería nuestra primera aproximación. Pero con ese vamos a trabajar. O sea, lo ideal sería hacer esto, muchachos. Volver a calcular la temperatura media logarítmica y ahora le ponemos 20 más 50 entre 2. ¿Y esto cuánto va a dar? Son 70 entre 2, 35 grados Celsius. Y volver a evaluar. ¿Sí se dan cuenta? Y voy a tener otras constantes. Voy a tener otro número de Nusselt, porque ahora voy a evaluar el número de Prandtl a otro valor. Y después voy a evaluar la conductividad térmica, el coeficiente de convección a otro valor, y así hasta que este valor que estoy obteniendo ya no sea tan diferente con el que estoy calculando la temperatura media aritmética. ¿Sí se dan cuenta o no? Pero eso ya no lo voy a hacer para que no se asusten porque más bien me preocupa esta operación. Necesito que todos la hagan bien. Porque sí les tiene que dar como 50.80 y algo. Les tiene que dar un valor mucho menor que el de 100, ¿eh? Porque a la salida el fluido no va a adquirir toda esa temperatura. Y bueno, el siguiente paso es evaluar la temperatura media logarítmica. Esta ecuación, para esta vamos a utilizar esta ecuación, donde este valor va a valer 50, este valor va a valer 100 y este valor va a valer 20. ¿Sí? 50.8 creo que les dio a sus compañeros. ¿Sí entienden lo que vamos a hacer o no? Déjenme escribirla aquí abajo. Déjenme corregir también esto porque esto está mal. Que sí tiene que ser exponente, pero exponente es como un Euler. Entonces esto se cierra y es exponente a la menos 30
se multiplica a 117 entre el CP valía 1007 y el flujo magnífico valía 7.2. 7.2. ¿Qué? Entonces, la temperatura media logarítmica va a ser igual a 100 menos 50.8 menos 100 menos 20 sobre el logaritmo natural de 100 menos 50.8 entre 100 menos 20. Una vez que tengamos ese valor, vamos a volver a retomar la ecuación de enfriamiento de Newton, que es HAS delta TML, donde va a ser H igual a 117.62, que multiplica el área superficial, que era 30.15, por la temperatura media logarítmica. Y aquí voy a obtener el flujo de calor en watts. Y listo. Ah, ya vi que me habían puesto el valor desde hace rato, muchachos, pero es que no tenía todo. Ok, ya vi, Oscar. Entonces, ¿qué onda? Como pueden ver, pues ese es el camino, this is the way, para que ustedes entiendan en qué consiste los intercambiadores de calor por tubos. ¿Sí? El banco de tubos, el número de tubos, el diámetro del tubo, la longitud del tubo, el área superficial, la temperatura media logarítmica, que evalúa la temperatura de dos fluidos, la interacción que existe entre esos dos fluidos de forma térmica, por supuesto. También habla del número de Nusselt, de caracterizar el fluido que fluye a través del banco de tubos, cómo evaluar la velocidad máxima a partir de la reducción con la ecuación de continuidad. No sé, muchachos, ¿tienen alguna duda del ejercicio? Yo sé que me dio 50.84, les vuelvo a repetir. Se tendría que hacer una segunda iteración
para evaluar las propiedades y que cuando vuelva a obtener la temperatura ahora no cambie. Pero ya esas ya son muchas iteraciones. Con una vez que lo hagan es más que suficiente. Ahorita estoy más interesado que entiendan el camino. Muchachos, ¿cuánto les dio el valor? A ver, escríbanmelo ahora sí en el chat. Ya vi que aquí en el teléfono puedo ver. Ok, la temperatura media dice Andrea que es de vientos. Ya vi que Cristian ya lo tiene. De ejercicio, vientos. Es que hoy ando. Y no me estoy poniendo las pilas yo, muchachos. Que esta nueva locación como que no me está dejando nada bueno. Pero bueno. Es 63.35 grados Celsius. Y dice Cristian, su compañero obtuvo 2 millones, ¿no es cierto? 224,654.2 watts. ¿Está bien? Entonces yo veo muchas manitas de me gusta ahí en el resultado de Cristian. Entonces vamos a confiar en Cristian, ¿ok? Muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no, pues les voy a dejar un ejercicio para que practiquen. Entonces, este es el ejercicio que se van a llevar de tarea. Inténtenlo resolver. Yo espero que no tengan ninguna duda. Es algo muy parecido. Dice, en una instalación industrial se va a precalentar el aire para la combustión antes de meterlo en un horno. Entonces, la idea es la misma, ¿no? Tenemos el fluido de trabajo, que es el aire que se pretende precalentar, por medio de agua caliente a 90 grados Celsius que fluye a través de los tubos. Entonces, esta temperatura es su temperatura de la superficie, son 90 grados Celsius. La temperatura de entrada del aire y la temperatura de salida del aire todavía no me la sé. Dice que el agua caliente fluye a través de los tubos de un banco ubicado en un ducto. El aire entra al ducto a 15 grados Celsius, entonces aquí tengo 15 grados Celsius. Mi pregunta es, ¿ya resolvimos este ejercicio o todavía no? Según yo, todavía no. Y la velocidad media, o sea, la velocidad de entrada es de 3.8 metros por segundo. El diámetro del tubo es igual a 2.1 centímetros y el paso transversal es igual a 5 centímetros. Tenemos un arreglo de forma alineada, ¿no? Aquí lo dice. Se tienen 8 filas en dirección del flujo con 8 tubos, entonces tenemos 8 tubos longitudinales, tenemos 8 tubos transversales y 8 filas. Entonces, recuerden que para 8 tubos transversales, el área lo deberán de multiplicar por los 8 tubos por el paso. Entonces son 8 por el paso, que es 0.0, aquí son centímetros, 0.5 centímetros por la longitud del tubo. No sé cuánto dicen que es el valor de la longitud del tubo. No les dice, entonces van a tener que tener una longitud de 1 metro. Dice, en una instalación industrial... Nos pide la razón. Sí, además nos dice por unidad de longitud. Cuando nos dicen eso es porque casi tenemos que evaluar por 1 metro, ¿no? Entonces aquí es por 1 metro. Entonces esta área multiplicada por la velocidad, por la densidad, les va a dar el flujo másico. Y van a tener que hacer lo mismo. O sea, suponer una temperatura a la salida del aire y luego van a tenerla que corroborar y al final van a tener que evaluar el flujo de calor. Recuerden que el flujo de calor que van a evaluar es igual a H, el área superficial. Esta área superficial no es esta, muchachos, acuérdense que esa no es. El área superficial es igual al perímetro. Al perímetro. No, ya no está funcionando esto. Perímetro que multiplica la longitud, que multiplica al número de tubos. ¿Sí? Ese es el área superficial.
y esto va a ser multiplicado por la temperatura media logarítmica. Listo. ¿Tienen alguna duda? Y por supuesto, tienen que evaluar las temperaturas, las propiedades y todo eso. Muchachos, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta o ningún comentario, los veo el día de mañana. El archivo del ejercicio anterior. O sea, ¿quieren que les pase las notas de este ejercicio? Sí. Sí, profe, gracias. Bueno. Pero se los pasaré hasta en la tarde. Y necesito que me manden mensaje porque luego se me olvida. ¿Vale? O sea, a las 6, 7 no se los he mandado, me mandan mensaje. ¿Ok? Mensaje o hacen una publicación de que aquí podría poner el archivo y cosas de ese estilo. Entonces, los veo el día de mañana, muchachos. Goodbye. Hasta mañana, profe. Sale, profe.